¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la forma en que se interroga a un testigo en el proceso civil. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos de una manera breve sobre el concepto o definición de testigo, para posteriormente referir las reglas que deben seguirse para la formulación de un interrogatorio en materia civil dirigido a los testigos. Y cerraremos el contenido de este video hablando sobre o tratando un ejemplo relacionado con un interrogatorio formulado a un testigo durante un proceso jurisdiccional en materia civil. Y en este orden de ideas, conforme a la obra de Alejandro Torres Estrada, en términos generales, testigo es la persona a la que le consta la realización de un hecho, y en este sentido seguramente todos hemos sido testigos de la realización de algún hecho, por ejemplo, en una reunión de amigos, en una reunión familiar, en un salón de clases, durante el trabajo, etcétera. Seguramente hemos sido testigos de diversos hechos. Sin embargo, específicamente en materia jurídica, el testigo judicial es aquel tercero ajeno a un proceso al que le constan algunos o todos los hechos sujetos a la litis. ¿Esto qué significa? Bueno, puede suceder que lo que presenció una persona sea relevante para un proceso jurisdiccional y en consecuencia esa persona que no es ni parte actora ni parte demandada en un proceso civil debe comparecer ante la presencia judicial para declarar sobre lo que sabe de determinados hechos que están relacionados con la cuestión litigiosa en ese proceso. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas para interrogar a los testigos? Número 1. Cabe destacar que las preguntas deben ser directas o verbales. ¿Esto qué significa? Que durante la audiencia en que tenga lugar el desahogo de la prueba testimonial, por ejemplo, una audiencia de juicio en los procesos de oralidad en materia civil, las partes, por conducto de sus abogados, interrogarán a los testigos. Por ejemplo, el abogado de la parte actora interrogará de manera verbal, de manera directa, al testigo que haya sido ofertado por la propia parte actora. Lo mismo, el abogado de la parte demandada podrá interrogar a los testigos ofrecidos por la propia parte demandada. Estas preguntas se realizarán de manera verbal durante esta audiencia de juicio. Ahora bien, una regla más consiste en que las preguntas deben estar relacionadas con los puntos controvertidos. Esto para evitar que la prueba testimonial sea ociosa, ya que lo que le interesa al titular del órgano jurisdiccional es conocer sobre los hechos materia de la litis, y en este caso el juez escuchará la versión de ese testigo sobre lo que vio y que está relacionada esa versión con los hechos que son materia de la litis. Una regla más es que las preguntas deben ser formuladas en términos claros y precisos, procurando que en una sola pregunta no se comprenda más de un hecho. Esto para evitar que el testigo se confunda. Por lo tanto, el abogado que formule el interrogatorio debe de ser muy claro en esa pregunta, evitando cualquier tipo de ambigüedad e incluso evitando que en una sola pregunta se trate de interrogar al testigo con más en relación a más de un hecho. Entonces, lo preferible es que cada pregunta se refiera a un solo hecho. No importa si el abogado tiene que hacer varias preguntas, pero cada una de ellas se debe referir a un solo hecho. Ahora bien, las preguntas no deben ser indicativas. ¿Esto qué significa? La pregunta no debe indicar la respuesta al testigo. Esto con la finalidad de generar certeza en el juzgador de que el testigo conoce cómo ocurrieron los hechos y no que el abogado le proporcione la información en la pregunta. Por ejemplo, debe evitarse una pregunta en el siguiente sentido. ¿Usted sabe que la cantidad que pactaron las partes como precio de la venta fue de $1,000,000? Aquí esta pregunta
no tendría que formularse de esta manera porque ya se le está diciendo al testigo información sobre el monto del precio de la venta. Lo idóneo sería la pregunta en el siguiente sentido. ¿Usted sabe cuál fue el precio pactado por las partes en el contrato de compraventa? Ahí la pregunta no es indicativa, no se le está señalando a cuánto asciende el monto. Ahora, evitando de esta manera que el testigo se limite a contestar con un sí o con un no, sino que él espontáneamente o proporciona al juzgador la información que conoce. Siguiente regla, como ya lo habíamos dicho, las preguntas deben formularse en términos sencillos, en términos claros y precisos, es decir, el abogado debe evitar el uso de tecnicismos que no conozca el testigo. Tecnicismos, por ejemplo, en materia jurídica. Si el testigo no conoce ciertos términos que son muy utilizados en el ámbito de la abogacía, pues hay que procurar no usarlos durante el desahogo de la prueba testimonial, sino utilizar incluso palabras coloquiales que el testigo pueda comprender. Y pues vamos ahora a abordar un ejemplo sobre un interrogatorio. Por supuesto que esto es un caso ficticio y que tiene como finalidad que quienes vean este video, como pueden ser alumnos de la licenciatura en Derecho, comprendan un poco cómo se formula un interrogatorio con un caso práctico, muy sencillo para que todos ustedes puedan comprenderlo. Primera pregunta, ¿conoce a las partes en el presente juicio? Esta pregunta no es indicativa, no se le está mencionando el nombre de las partes, ni mucho menos. La pregunta tiende a saber si las conoce. Y contesta el testigo, sí, son los señores Raúl Pérez López y Beto Ruiz García. El testigo de forma espontánea proporciona al tribunal información sobre los nombres de las partes. Y partiendo de esta pregunta, el interrogatorio se va a ir generando poco a poco, que esa también es una recomendación, que el interrogatorio se base en las respuestas espontáneas que está proporcionando el testigo y que no sean preguntas dispersas, por así decirlo, que no tengan una congruencia con lo que está contestando el testigo. Entonces, insistimos, con base en las con base en las respuestas que proporciona el testigo, ir formulando las siguientes preguntas. Continuamos. ¿Desde cuándo los conoce? A ambos los conozco desde hace aproximadamente 10 años. Aquí el testigo proporciona información sobre la fecha en que conoció a las partes en el proceso. Siguiente pregunta. ¿Sabe si existe alguna relación jurídica entre las partes en el presente juicio? Y el testigo contesta sí. Celebraron un contrato de compraventa, Raúl como vendedor y Beto como comprador. Entonces aquí el testigo de forma espontánea contestó que la relación jurídica que une a las partes es ese contrato de compra-venta. Lo mencionó de una forma espontánea, sin que la pregunta fuera indicativa. E incluso tal vez si se le hubiera preguntado al testigo, ¿sabe si las partes celebraron un contrato de compra-venta? Tal vez esa pregunta sería calificada como legal porque a pesar de que se menciona el contrato no necesariamente es indicativa ya que no se le menciona en la pregunta el objeto de la venta o el monto del precio. Pero bueno, ya dependerá de cada abogado el estilo que tenga para interrogar si, por ejemplo, hace esta pregunta o la anterior que acabamos de referir. Aquí, en este ejemplo sencillo, pues bueno, el testigo, insistimos, mencionó que celebraron las partes en el juicio un contrato de compraventa e incluso señala quién fue comprador y quién fue vendedor. ¿Sabe cuándo celebraron ese contrato de compraventa? El testigo contesta sí, el día 1 de febrero del año 2024. Siguiente pregunta, ¿sabe cuál era el objeto de la venta en ese contrato? Sí, la casa que se encuentra ubicada en calle Ignacio Allende, número 10, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Reiteramos, este interrogatorio está construido con base en las en las respuestas que ha proporcionado el testigo. Primero, conoce a las partes, sí, se llaman Raúl y Beto, desde cuándo lo conoce, desde tal fecha, sabe si existe una relación jurídica entre ellas, sí, un contrato de compra-venta, sabe la fecha del contrato de compra-venta, sabe el objeto de ese contrato de compra-venta. Reiteramos, si ustedes se dan cuenta, las preguntas están construidas con base en las respuestas proporcionadas por el testigo para que exista una congruencia en ese interrogatorio. Continuando, ¿sabe cuál fue el precio de la compraventa? Sí, $1,000,000.
Siguiente pregunta, ¿sabe cuál fue la forma pactada por las partes para liquidar el precio de la venta? El testigo contesta, ellos pactaron que se realizarían 3 pagos, el primero por 500,000 pesos y los otros 2 por 250,000 pesos. Continuamos con esta congruencia en el interrogatorio basada en la respuesta del testigo. Ahora bien, con base en esta última respuesta, ¿sabe las fechas en que se realizarían los pagos que acaba de referir? Porque el testigo mencionó los montos, más no las fechas. Contesta el testigo, el primer pago por 500,000 pesos fue realizado el día de la firma del contrato, es decir, el día 1 de febrero del 2024. En cuanto a los 2 pagos de 250,000 pesos, el primero se liquidaría el día 1 de septiembre del año 2024 y el segundo el día 1 de febrero del año 2025. Ahora bien, se le puede hacer la siguiente pregunta al testigo. ¿Sabe la forma en que debían realizarse cada uno de estos pagos? Sí, de acuerdo a lo que pactaron, cada uno de estos pagos se realizaría en efectivo. Muy bien, entonces hasta aquí nos hemos percatado, insistimos, cómo las preguntas no son indicativas, las preguntas son claras, muy sencillas para que el testigo las pueda responder, además de que existe una congruencia en ese interrogatorio, es decir, las preguntas se basan en las respuestas proporcionadas por el testigo. Siguiente, ¿sabe si el señor Raúl Pérez López entregó el inmueble objeto de la venta? Recordando que el testigo ya había mencionado que Raúl era el vendedor. Sí, contesta el testigo, él entregó el inmueble al señor Beto Ruiz García el día en que se firmó el contrato. Siguiente pregunta, ¿sabe si el señor Beto Ruiz García cumplió con su obligación de pago? Aquí que contesta el testigo, ya que Beto es el comprador y ya lo había mencionado anteriormente el testigo. El primer pago sí lo realizó, fue en efectivo y se efectuó el día de la celebración del contrato. Los otros 2 pagos no fueron liquidados. Entonces aquí el testigo menciona en principio que sí le consta que se realizó el primer pago, pero también sabe que los otros 2 pagos no fueron liquidados, las 2 parcialidades restantes. Y con base en esta respuesta se le puede preguntar ¿cómo se enteró que los 2 pagos restantes no fueron realizados? El testigo contesta, porque en el contrato se pactó que estos 2 pagos se realizarían en el domicilio del inmueble vendido ante la presencia de su servidor y del señor Juan Hernández Pérez. Sin embargo, cuando acudimos al inmueble en las fechas de pago, el señor Beto Ruiz García nunca abrió la puerta. Entonces, es con motivo de esta situación que el testigo se enteró de que los pagos no fueron realizados. Y ya para cerrar el interrogatorio, pues se le pregunta al testigo la razón de su dicho, es decir, por qué sabe y le consta todo lo que declaró. Y en este caso, ¿qué menciona? En el ejemplo, todo lo sé y me consta porque firmé como testigo el contrato de compraventa, por lo que estuve presente el día en que se celebró el mismo y también los días en que acudimos a requerir los pagos al señor Beto Ruiz García. Y básicamente con esto terminaría el interrogatorio. Cabe destacar que puede presentarse, como lo menciona el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un contrainterrogatorio formulado por el abogado de la parte contraria, un reinterrogatorio e incluso un recontrainterrogatorio. Esto, pues bueno, conforme a las reglas contempladas en esta legislación nacional. Y pues este es un ejemplo sencillo de cómo construir un interrogatorio. Por supuesto que se puede confeccionar, con base en este ejemplo, se pueden confeccionar más preguntas para que el testigo nos proporcione información todavía más precisa. Este ejemplo es muy sencillo para que ustedes puedan comprender a base de un ejemplo cómo interrogar a un testigo durante el desahogo de la prueba testimonial, por ejemplo, en una audiencia de juicio. Y con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo y pues una vez más los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones con la finalidad de que sean enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.